Fernando Peláez. Fernando, muchísimas gracias por venir. Es un investigador que lleva trabajando con nosotros y dentro de este proyecto transhumanista pues ya varios años y al que tenemos en especial estima y que desde luego no vamos a dejar escapar y queremos embarcar en proyectos futuros. Así que, Fernando, muchísimas gracias por venir y te escuchamos con interés. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye o mejor desde el micrófono, verdad? Espero poder ver. Bueno, buenos días a todos. ¿Me oís bien? Sí, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio, por la introducción. Muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy. Es un placer. No te quepa duda de que a partir de hoy voy a ver las mesas con otros ojos. Eso está muy claro. Bueno, como ha dicho Juan Antonio, yo soy biólogo y además biólogo de la rama experimental. Soy bioquímico, microbiólogo, etcétera, con lo cual no tengo un espíritu demasiado especulativo, así que mi charla quizás resulte un poco anticlimática, menos mal que acabamos de empezar el curso, porque yo no voy a lucubrar demasiado, voy a ir un poquito a las cosas concretas, ¿no? Además, tengo la desgracia de ser profundamente materialista, con lo cual tampoco soy muy dado a ciertas especulaciones. Lo que pretendo transmitiros hoy es que, bueno, evidentemente ya lo ha dicho Juan Antonio desde el principio, la transformación del hombre que está implícita en los conceptos transhumanistas tiene un componente claramente de, digamos, gestión de la naturaleza o de intervención con la naturaleza, y ahí la biotecnología pues, es evidentemente algo clave. Yo en mi charla, de alguna forma, tengo como dos partes, está estructurada en dos partes. En la primera lo que quiero es transmitiros la idea de que si en el fondo hemos llegado hasta aquí, cuando digo hasta aquí digo en general, pero también hasta aquí, es gracias a la biotecnología, y luego la segunda parte es más especulativa, que es hasta dónde podemos llegar, con algunos ejemplos concretos, porque realmente la biotecnología es tan sumamente diversa y las implicaciones son tan amplias que sería imposible en media hora intentar reflejar realmente todo, ¿no? Entonces serán unas cuantas pinceladas de hacia dónde podemos ir. Entonces, lo primero, empezaríamos con una definición de lo que es la biotecnología para andar por casa, para que por lo menos, digamos, sepáis de lo que estamos hablando, ¿no? De manera genérica, supongo que todo el mundo tiene una idea intuitiva de lo que es la biotecnología, que es esa capacidad de manipular seres vivos o procesos vivientes o partes de seres vivos para conseguir un fin concreto, es decir, es conseguir que la biología se convierta en tecnología. Y lo que, como digo, es la primera parte, o sea, la tesis inicial de esta ponencia, es que realmente si el hombre, la especie humana, ha avanzado hasta el estado en el que estamos ahora, en gran medida es a partir de esta explotación de la naturaleza y de esta manipulación de la naturaleza. Es decir, yo no sé si quiero enmendarle la plana a Linneo y decir que el binomio Homo sapiens debería ser más bien llamado Homo biotechnologens, pero lo que sí está claro es que posiblemente ahora somos más Homo biotechnologens que otra cosa, ¿no? Entonces, en esto, y digamos un poco enlazándolo con alguna de las cosas que ha comentado Juan Antonio, el hombre en el fondo es una especie más. Ya sabéis que el árbol filogenético de los homínidos, del orden homínidos, cada vez se está poniendo más divertido, es decir, ¿no? Cada día sale una nueva especie de homínido fósil, con lo cual esa idea que teníamos de una evolución más o menos lineal desde los australopithecus y tal, a Homo erectus, Homo habilis tal, y luego el Homo sapiens, está claro que no van por ahí los tiros, sino que es un árbol mucho más florido, con muchas más ramitas. La única que aparentemente ha quedado en vigor somos nosotros, salvo que alguien encuentre algún hobbit por ahí, pero en principio parece que solo quedamos nosotros, pero en origen fue algo mucho más complicado. Y el producto final de ese proceso de selección natural, porque no es más que selección natural, como digo, es el Homo sapiens. Y hasta ahí, digamos, llegamos con una estrategia de cazadores-recolectores y todas estas cosas que supongo que habéis oído y que conocéis. Pero según va avanzando Homo sapiens en la historia, desde hace decenas de miles de años, lo que está claro es que llega un momento en que esos procesos de selección natural dejan de tener la importancia que tienen y empiezan a imponerse los procesos de selección cultural. Yo no quiero especular demasiado sobre qué es lo que nos hace diferentes del resto. Somos primates, eso está muy claro. Y yo creo que lo importante, por otra parte, tampoco es, entre comillas, darse importancia por el hecho de que seamos diferentes de los demás, más bien es qué hacemos con esa diferencia, porque yo creo que hay algo que nos distingue del resto de los seres vivos del planeta, pero eso no nos hace ni mejores ni peores, ni más valiosos ni menos, es decir, simplemente tenemos algo que los demás no tienen. Y una de las cosas que tenemos es una capacidad que va más allá de lo que cualquier especie animal o vegetal puede hacer, que es manipular nuestro entorno y hacernos evolucionar culturalmente hasta llegar a las últimas consecuencias.
Entonces, lo que yo quería deciros es que realmente esa evolución desde el hombre cazador-recolector del Paleolítico inferior hasta las sociedades avanzadas y mega avanzadas occidentales de hoy en día, todo empieza con un evento que es pura y simple biotecnología, que es la domesticación de plantas y animales. Y cuando el hombre se emancipa de la necesidad de andar cazando bisontes o mamuts o lo que toque y de recoger lo que hubiera por ahí y empieza a ser capaz de interferir con esos elementos que le rodean y convertirlos en algo que puede manipular y que puede gestionar y que puede cosechar y que puede recoger, cambia radicalmente todo, porque de repente empiezan a ser posibles densidades de población que antes no lo eran y estructuras sociales que antes no existían, etcétera. Entonces, el principio, el neolítico es un evento pura y simplemente biotecnológico. ¿Y por qué lo digo? Bueno, y la domesticación de los animales lo mismo. Lo digo, es fácil de comprender si miráis esta diapositiva. Yo no tengo la fortuna de verla porque estoy aquí como en un lateral, pero bueno, medio veo la pantalla del ordenador por ahí, que me vale. Imagino que todos sabéis lo que es. ¿Esto tienes para señalar? Sí. Ups. Bueno, imposible señalar de aquí. Bueno, lo que veis a la derecha, supongo que todo el mundo sabe lo que es. Es una mazorca de maíz, ¿verdad? Bueno. Lo que hay a la izquierda, ¿qué es? Lo que hay a la izquierda es una mazorca del ancestro salvaje del maíz. Es decir, la planta silvestre de la que deriva el maíz actual es eso que veis a la izquierda. Y si veis la diferencia que hay entre la imagen de la izquierda y la de la derecha, os daréis cuenta de que algo muy gordo ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es una profunda transformación genética de esa planta silvestre para conseguir que los frutos que da se conviertan en algo tan gordo y tan maravilloso como la mazorca que veis a la derecha. Eso es pura y simple biotecnología. Eso sí, no es una biotecnología que haya hecho un señor con bata blanca y gafas de laboratorio y guantes y en su laboratorio, sino que es una biotecnología hecha pues a la antigua usanza, cruzando plantas con los rasgos preferidos para conseguir ir seleccionando caracteres en la dirección que tú querías. Pero es biotecnología, ¿ok? Y quien dice eso dice otras cosas igualmente importantes. Eso que veis ahí es unas gráficas que muestran la esperanza de vida, la evolución de la esperanza de vida durante una serie de siglos, no veo muy bien los años que van, pero durante una serie de siglos en distintos países, pero podéis ver una línea que hay por ahí entre medias que es un poco la media global de la humanidad. Entonces, daros cuenta que la especie humana como especie biológica es una especie que tiene una esperanza de vida de entre 30 y 40 años, no tiene más. Igual que el perro tiene la que tiene, unos 15 o 20, y el elefante de 60 o lo que sea. Si vivimos, como se ve en esa gráfica hoy en día, hasta los 80 años, que es como esperanza de vida, porque individuos longevos ha habido siempre, no se trata de eso, pero la media de población muere a la edad que muere, ¿no? En gran medida es por nuestra capacidad de influir en el entorno, por la capacidad de generar sistemas sanitarios y de salud pública, etcétera, pero en gran medida por el descubrimiento de algo que es pura y simple biotecnología, que son los antibióticos y las vacunas. ¿Veis todo eso? O sea, yo soy una persona joven, bueno, más o menos, ¿no? Con lo cual no vamos a hablar de los tiempos de Newton. Pero mi abuela, es decir, mi propia abuela, a la que yo conocí, yo soy el hijo de la hija más pequeña de mi abuela tuvo 15 hijos. Eran los tiempos anteriores a la planificación familiar, evidentemente. Tuvo 15 hijos, de los cuales 15 hijos, 11 sobrevivieron a la edad adulta. Yo llegué a conocer más o menos a mis 10 tíos. Los 4 restantes no llegaron a la edad adulta porque murieron de niños. ¿Y de qué murieron mis tíos no progresantes? Pues murieron de enfermedades infecciosas, porque estamos hablando de cosas que pasaron en los años 20 y 30 del pasado siglo, antes de que existieran los antibióticos, ¿okay? Entonces, ¿qué son los antibióticos, por otra parte? Pues los antibióticos son ni más ni menos que pura y simple biotecnología. Desde que Fleming descubrió que había un hongo que se llama penicillium, que es capaz de producir una molécula que tiene la curiosa actividad de matar bacterias porque interfiere con la síntesis de la pared celular de estas, se han desarrollado un aluvión de moléculas con estas propiedades, que son todo productos que produce la naturaleza. Son productos naturales, productos generados por microorganismos, tanto hongos como bacterias, y que tienen estas capacidades. Y ya no solo hablamos de antibióticos, sino que podemos hablar de agentes inmunosupresores que tiene que tomar la gente que es un trasplante de riñón o un trasplante de pulmón. Cualquier tipo de trasplante no necesita solo una técnica quirúrgica fina para funcionar, sino que necesita
mantener al sistema inmune del individuo durante el tiempo que le quede de vida en un estado levemente inferior a lo normal para que tolere ese órgano extraño, porque el órgano no es suyo y el sistema inmune está ahí para avisar de lo que no es propio y cepillárselo, ¿vale? Entonces, si dejamos que el sistema inmune funcione con normalidad después de un trasplante, el órgano fracasa siempre, es decir, el trasplante fracasa sistemáticamente. Hasta que no se desarrolló el primer fármaco inmunosupresor, que fue la ciclosporina, no se pudieron hacer trasplantes de órgano, que por cierto eso es bastante transhumanista, pues no se pudieron hacer trasplantes de órgano. Y los agentes inmunosupresores que se empezaron a usar y los que se utilizan todavía son todos productos generados por bacterias y por hongos. Y por tanto es pura y simple biotecnología. ¿Okay? Es decir, que si vivimos tanto tiempo y si ya no dependemos de la caza y si domesticamos animales y si tantas otras cosas, bueno, es decir, si somos estas sociedades occidentales le deben tanto como eso a la biotecnología. Pero por no ir más lejos, ahora mismo, o sea, estamos, si tenemos todas estas mascarillas y estamos en la situación que estamos, ¿por qué es? Pues porque de repente hemos vuelto a la Edad Media y a la peste, ¿no? Hemos vuelto a esa situación en la que un agente patógeno externo de repente se nos sube la chepa y nos hace la vida imposible. La gente de la Edad Media y de tantas epidemias de peste que hubo no tuvieron la fortuna de tener la ciencia biotecnológica y la biomedicina tan avanzada como la tenemos ahora, y el hecho de que no estemos todos muertos y no estemos todos en nuestra casa metidos bajo la cama, sino que podamos hacer cursos como esto, son gracias precisamente a los avances en biotecnología, a los desarrollos de las vacunas basadas en RNA mensajeros, en adenovirus y tantas otras cosas, que todos estaréis vacunados, me imagino, o casi todos. Veo algún jovencillo que a lo mejor todavía no pasa por caja, pero ya pasaréis. Con lo cual, creo que no os tengo que convencer, ¿no?, de lo importante que es ahora mismo la biotecnología para habernos llevado desde donde estábamos como especie biológica pura y dura hasta el momento en el que estamos ahora. ¿Ah? ¿Os ha convencido? Sí. Si no, da igual, me lo podéis discutir. Bueno, todo esto que os he contado es biotecnología, digamos, a la antigua usanza. Es decir, la gente hacía biotecnología, pero en el fondo sin tener un conocimiento profundo de qué es lo que estaba haciendo. Cuando los antiguos pastores nómadas de donde fuera se dedicaban a seleccionar lobos con caracteres un poquito cariñosos, los menos agresivos de la tal, y empezaban a cruzarlos, de manera que al final se acababan consiguiendo razas de perros, o sea, de lobos domesticados, que eran perros, y se empezaban a cruzar perros con formas distintas hasta conseguir cosas tan distintas como un chihuahua o un gran danés, que es alucinante que todo venga del mismo pool genético, ¿no? Bueno, pues eso es así, pero se hacía simplemente por cruces, es decir, seleccionando caracteres y caracteres fenotípicos, es decir, lo que tú ves, ¿okay? Pero lo que tú ves en un ser vivo está mandado por el genotipo, es decir, por el conjunto de genes que tienes en tu ADN. Ese conjunto de genes que tienes en tu ADN se expresa en una serie de proteínas que son las que hacen las cosas. Las proteínas son los efectores, los curritos, los trabajadores de la vida. Es decir, si yo estoy hablando, si vosotros me escucháis u os dormís, cualquier reacción, cualquier cosa, se debe a que hay proteínas funcionando. Este movimiento de brazo que yo hago es porque hay unas proteínas en el músculo, actina y miosina, que se contraen y me ayudan a hacer esto. Pero el hecho de hablar es porque yo tengo unas neuronas en las que hay proteínas que están mandando neurotransmisores y haciendo que se establezcan conexiones. Y toda la vida está ejecutada esencialmente, y por simplificar un poco, por proteínas. Pero las instrucciones para construir esas proteínas están en el ADN, ¿vale? Que es el famoso ADN, sabéis lo que es el ADN. Entonces, la manipulación del ADN ancestralmente se ha hecho a base, o sea, con procedimientos pues un poquito cutres salchicheros, ¿no?, de tipo eso, cruzar plantas con caracteres preferidos, etc. Pero en los años 70 del pasado siglo se llegó a lo que ahora ya llamamos la biotecnología moderna, que es la capacidad de meterse directamente con el ADN y empezar a manipularlo. Y eso fue gracias, bueno, pues a una serie de personas que descubrieron las técnicas de clonación, que esencialmente lo que permiten es coger fragmentos de ADN y transportarlos, moverlos entre células o moverlos entre seres vivos. Lo importante, o sea, el hito de toda esta historia está en la capacidad, este es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo entre muchos, la capacidad de producir una molécula como la insulina. No sé si hay algún paciente diabético en la sala, puede que sí, porque la diabetes es una enfermedad con una prevalencia relativamente alta. Existen, como quizás sepáis, dos tipos de diabetes. La diabetes de tipo 1, que es la juvenil, que los pacientes debutan relativamente pronto, cuando son niños o jóvenes, y luego la diabetes de tipo 2, que ya son para los adultos, que ya empiezan a entrar en otros problemas cuando ya son más mayores.
En cualquier caso, sobre todo la de tipo 1, es un problema, la de tipo de falta de producción de insulina, porque las células que producen insulina en el páncreas son atacadas por anticuerpos y entonces te quedas sin células que producen insulina. La insulina es esencial para regular los niveles de glucosa y si no tienes eso, te mueres. Y eso es lo que le pasaba a los niños diabéticos hasta que a principios del siglo XX se descubrió la insulina y se empezó a aislar insulina de perros y luego de cerdos para poder tratar a estos pacientes. Lo cual, bueno, pues más o menos resolvió, entre comillas, el problema. Pero en los años 80, gracias a esas tecnologías de la clonación, a esas tecnologías de la ingeniería genética, que es como se llamó, fue posible construir insulina puramente humana utilizando bacterias. ¿Cómo? Cogiendo el gen de la insulina humana, es decir, el fragmento de ADN que contiene las instrucciones para construir la insulina, y plantándoselo a una bacteria o a una levadura, cualquier tipo de microorganismo, y haciéndolo crecer. Esa bacteria, al crecer, produce esa insulina, la aíslas y tienes insulina tal cual la produciría tu vecino de al lado. ¿Entendéis? Bueno, eso fue la puerta a producir un montón de moléculas y un montón de proteínas que antes no se podían generar y que, de alguna manera, fue como el segundo nacimiento de la biotecnología. Fue un punto de inflexión en el desarrollo de la biotecnología. Entonces, desde el principio la ingeniería genética, por cuestiones de simplicidad, se basó en la manipulación de microorganismos, porque son más fáciles de manejar, tienen genomas más pequeños, crecen con mucha facilidad, etc. Manipular organismos más complejos fue más complicado, pero ahora mismo ya se ha podido, o sea, primero se empezó con las bacterias, luego se pasó a las levaduras, que son un poco más complejas, porque ya son eucariotas, tienen genomas mucho más grandes, etc. Y luego a las células de mamíferos y luego o a las células en general de eucariotas, y luego ya directamente a organismos completos. Hoy en día se pueden manipular tanto plantas como animales sin demasiado problema. Vamos, sin demasiado problema no, digamos, sabiendo lo que se hace, pero que sí que ya se puede hacer, ¿vale? Y concretamente yo os quería comentar simplemente 3 revoluciones tecnológicas que han sido muy importantes desde la aparición de la ingeniería genética y que ha llevado a la biotecnología al estado en el que está ahora. La primera de ellas es la PCR, la famosa PCR que antes no sabía ni Dios lo que era y hoy en día hasta las amas de casa y las porteras y los porteros y todo el mundo sabe lo que es una PCR. De hecho, a mucha gente le han hecho una PCR, seguro que sí, ¿verdad? Bueno, la PCR es uno de esos casos estupendos sobre el que yo podría estar hablando durante horas porque tiene muchas lecciones que enseñar. Una de ellas es la importancia de la investigación básica y la influencia que puede tener la investigación básica en conseguir un producto que luego a la sociedad le beneficia un montón. ¿Y por qué lo digo? Porque la clave de la PCR, bueno, primero, ¿qué coño es la PCR? Vale. La PCR es una tecnología que permite amplificar fragmentos concretos de ADN. Es decir, tú coges en tu genoma pues este trocito de ADN. Si yo quiero trabajar con él, no puedo tener una copia, necesito tener millones de copias y solo de eso para poder hacer lo que sea. Bueno, pues eso, que es realmente crítico, porque si no, no puedo trabajar, la PCR me lo permite, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento de la PCR? Pues el fundamento técnico de la PCR es una enzima, es decir, es una proteína que es capaz de funcionar a 90 grados. Ese es el misterio de la PCR. ¿Por qué si a ti te cuecen en un caldero de agua hirviendo, te mueres? Entre otras cosas, te mueres porque nuestras proteínas están diseñadas para funcionar a temperaturas, digamos, normales, digamos hasta 40 grados o 50 o lo que sea, y por debajo, pero no podemos funcionar a 90. Es como cuando un huevo frito, es decir, la clara del huevo es una sustancia coloidal porque la albúmina, que es la proteína del huevo, tiene una estructura determinada que la hace tener esa apariencia. Si tú fríes el huevo, o lo cueces o lo escalfas, ¿qué pasa? Que con el calentón la proteína se desnaturaliza, es decir, las hebras, la proteína al fin y al cabo es una cadena de moléculas que son aminoácidos, está plegada de una forma, se despliega y al desplegarse precipita y coagula y flocula, es decir, y se queda pues la clara de huevo de lo que conocéis cuando ya está hecha, ¿vale? Bueno, pues ese fenómeno es el que pasa con todas las proteínas cuando las calientas. Por eso es por lo que en general no hay seres vivos que vivan a 90 o a 100 grados. En general no los hay, pero hay algunos que sí. Hay unas bacterias que se llaman termófilas y algunos otros organismos, pero bueno, hay unas bacterias y arqueas que son termofílicas y que viven en los sitios más inhóspitos de la Tierra. Por ejemplo, los géiseres de Yellowstone. No sé si habéis estado en Yellowstone, yo no, pero me lo puedo imaginar. Sabéis lo que es un géiser, allá hace un calor que te pasas. Pues en ese tipo de agua que está hirviendo hay microorganismos. ¿Y por qué? Porque tienen proteínas termoestables, tienen proteínas que pueden funcionar. Entonces, gracias a un organismo de esas características, se aisló
una enzima, una proteína que es capaz de producir DNA, es decir, de sintetizar ADN a altas temperaturas. Y esto es esencial para el proceso de PCR, no os voy a dar el detalle de por qué es esencial que funcione a altas temperaturas, pero la cuestión está en que la persona que descubrió esa bacteria no tenía ni idea de lo importante que iba a ser esa bacteria años después para producir algo que ha dado tantísimos beneficios a la humanidad como la PCR, que se usa para todo. Es decir, no solo en medicina, pero también en medicina forense. Bueno, vamos, ya sabéis que la PCR es infalible. Otro gran avance tecnológico es la genómica. Es decir, entender la secuencia de nuestro ADN, entender el orden de las letras adenina, citosina, timina y guanina, es importante porque determina la secuencia de aminoácidos de las proteínas y, por tanto, la forma de las proteínas y, por tanto, la función de estas proteínas. Y hasta en el año 70 y tantos, cuando Sanger descubrió su método de secuenciación, esto solo permitía leer fragmentos muy cortitos de ADN. Hoy en día hay tecnologías que permiten secuenciar, leer el orden de las bases del genoma humano en un par de días y por un precio de 1000 y pico euros, ¿vale? Esto ha sido una auténtica revolución, con implicaciones en la medicina personalizada que no os podéis ni imaginar, y también daría de sí para otra charla. Ha sido una de las grandes revoluciones de la biotecnología. Y la tercera que os quería traer aquí es la revolución de la edición, de las herramientas de edición genómica. ¿Qué es esto de la edición genómica, la edición génica? Consiste en esa capacidad de coger un gen y manipularlo y quitarle una letra, es decir, quitarle una de las adeninas, citosinas, timina, o cambiarla por otra, de manera que así cambias la secuencia de las proteínas, y al cambiar la secuencia de las proteínas cambias la forma de las proteínas, que, repito, es como cambiar la función de las proteínas, haces que la proteína funcione distinto. Esto se lleva pudiendo hacer desde hace mucho tiempo, pero con tecnologías muy sofisticadas, muy complejas y muy lentas. No sé si habéis oído hablar de CRISPR. Es una tecnología en la que hay, o sea, tenemos, bueno, por aquello de hacer patria, tenemos el honor de que hay un científico español que fue el que acuñó el término CRISPR. Está basado en los descubrimientos de este señor que se llama Francis Mojica, que es un profesor de la Universidad de Alicante y que estaba trabajando con ciertos mecanismos que tienen las bacterias para defenderse de los virus propios de las bacterias, y entonces descubrió que, bueno, pues que hay un sistema en el ADN que son unas secuencias que le permiten identificar el material genético del virus y generar unos sistemas para degradar ese virus, ese ADN ajeno, ¿no? Entonces, eso lo dejó, se quedó ahí a título de curiosidad científica, sin mucha utilidad, hasta que vinieron dos señoritas, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, que encontraron que eso era muy práctico porque funcionaba no solo en bacterias, sino también en cualquier sistema viviente y permitía hacer cambios en el ADN a voluntad. Y a estas señoritas les dieron el año pasado, si no recuerdo mal, el premio Nobel de Medicina y Fisiología, ¿vale? Muy merecido. Se lo podía haber dado también a Francis, que no hubiera estado mal, pero bueno, no siempre puede tocar. Bueno, esto, como digo, también ha sido otra de las grandes revoluciones. Y bueno, hasta ahora lo que os he contado es por qué creo que la biotecnología es importante en que hayamos llegado hasta aquí, y algunas de las grandes revoluciones tecnológicas que la biotecnología ha desarrollado en los últimos años. Pero supongo que vosotros realmente lo que queréis es que yo responda a la pregunta de hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Claro, eso es mucho más divertido. ¿Nos convertiremos en eso? Me he puesto a elegir, si hay alguno ahí que mola. En fin. Bueno, evidentemente la respuesta, como mucho, como decía Bob Dylan, estará en el viento. Yo no la voy a responder. Pero os voy a dar algunas claves de algunos desarrollos de la biotecnología que, tal como están ahora, van a ser, yo creo, en mi opinión, importantes para el devenir de la humanidad en el futuro, y os voy a dar unas cuantas claves sobre ello. Con el understanding de que lo que me estáis pidiendo es algo muy complicado, y es que mire la bola de cristal y prediga el futuro, cosa que obviamente no está al alcance de mis pobres capacidades, ¿verdad? Así que todo esto que os digo, tomadlo con un grano de sal y ya veremos por dónde va. Pero bueno, os voy a hablar de todos esos conceptos, de terapia y edición génica, de biotecnología reproductiva, de terapia celular, ingeniería de tejidos, manipulación de microbiota y un último slide sobre biosensores. Todos esos son desarrollos futuros realmente basados en evidencia científica, es decir, no voy a hablar de cosas que no existen nada, sino son cosas que son materiales, o sea, realmente cosas materiales, pero que nos pueden llevar bastante lejos. Entonces, el primero es el de la terapia génica. A ver, cuando nosotros estamos enfermos, podemos estar enfermos por muchas razones, pero una de ellas es porque hay veces que tenemos un gen incorrecto, ¿vale? Un gen incorrecto que produce una proteína incorrecta, que no funciona correctamente, y por tanto nos produce un fenotipo que no es el fenotipo normal y nos produce una enfermedad. Eso
Estas son las enfermedades genéticas, que en general son enfermedades poco frecuentes, no son las enfermedades más prevalentes, pero la gente que las padece pues tiene un serio problema. De hecho, hasta hace bien poco, muchas de esas enfermedades pueden ser mortales en el nacimiento o perinatales, o que decir, pues la gente puede tener una expectativa de vida muy reducida. Obviamente es tentador pensar que si la enfermedad está en un gen alterado, si yo soy capaz de modificar ese gen, editar ese gen, pueda conseguir corregir la enfermedad, ¿vale? Entonces ese concepto es lo que está detrás de la terapia génica, que se lleva desarrollando desde finales del siglo pasado y bueno, pues yo diría que con éxito desigual. A ver, con éxito desigual. Ya se puede hacer, ya existe, lo que pasa es que trae, digamos, las características de las soluciones son un poquito peculiares, como ahora os comentaré. ¿Cómo vamos? Digamos, después de un desarrollo que fue bastante laborioso y con sustos, porque hubo un primer ensayo a finales de los 90 contra una enfermedad que es un tipo de inmunodeficiencia muy severa, y hubo un ensayo clínico y hubo, bueno, sobre otra enfermedad, perdón, el caso que os voy a contar. Y hubo un paciente que estaba sometido a un ensayo clínico y murió como resultado del experimento de terapia génica. Hubo un parón totalmente, hubo una moratoria, entonces se tardó otros años en arrancar, pero al final se ha llegado al mercado con productos de terapia génica. Existen productos en el mercado que están basados exactamente en esto. Este es uno de ellos, el Glivera, que es una terapia génica, el primer producto de terapia génica que se aprobó en Europa en el año 2013, por ahí, y que es contra un tipo de pancreatitis severa, ¿no? Y bueno, pues hay que inyectar en el músculo este producto, que lo que hace es que, digamos, ahí no corriges el gen original, sino que lo que haces es introducir en el organismo el gen correcto para producir una proteína que tú tienes defectuosa, ¿vale? Bueno, pues esto es un ejemplo de que esto realmente se puede hacer. ¿Problema? Bueno, problema, la verdad es que no leo nada. Si no recuerdo mal, el problema que hay fundamentalmente es que esto cuesta un ojo de la cara o varios ojos de la cara, ¿vale? Tiene un coste que es prácticamente inasumible de más de 1 millón de euros por paciente, ¿okay? Como consecuencia y como resultado de lo cual, el producto fue usado, pues no sé si 5 veces o así desde su lanzamiento, y de hecho al final se acabó retirando del mercado por parte de la empresa porque aquello no funcionaba, ¿okay? Es decir, el sector salió un poco mal parado de ese primer producto, en el sentido de que sí, se demostró que era posible, pero al final es como si no lo fuera porque no consigues un producto económicamente viable y que realmente resuelva los problemas. A pesar de eso, se sigue funcionando, se sigue trabajando en terapia génica, y de hecho uno de los últimos productos que se ha lanzado era uno de los grandes objetivos de la terapia génica, corregir este tipo de problemas en la síntesis de hemoglobina. La hemoglobina, sabéis que es la proteína de la sangre, la que transporta el oxígeno. Hay ciertas personas que nacen con una condición que se llama talasemia, y es que tienen un problema en el gen de la hemoglobina, en el gen de una de las globinas, porque la hemoglobina tiene varias globinas, y el problema que hay es que no funciona bien la proteína, entonces tienes una vida muy mala. Ese tipo de personas, hasta la fecha, su única solución es hacerles transfusiones periódicas para poder ir aguantando con sangre nueva, etcétera. Es decir, es una vida muy triste. Es tentador pensar que eso lo puedas resolver corrigiendo el gen, y entonces, de hecho, el producto que se ha comercializado hace nada, no sé si el año pasado o el anterior, es justamente una corrección del gen de la globina. Hay varias aproximaciones, pero bueno, esta es una de ellas, ¿okay? Entonces, bueno, también sale carísimo, con lo cual veremos a ver si esto funciona en el mercado, pero al menos se puede hacer. Estos productos que os he dicho que están comercializados son productos de terapia génica, es decir, en el que se ha manipulado el ADN, se ha hecho edición génica, pero usando tecnologías relativamente antiguas y complicadas y costosas. El CRISPR, la tecnología CRISPR, se ha desarrollado mucho después, y entonces ahora estamos entrando en los primeros productos de terapia y edición génica basados en CRISPR. Y este es uno de los primeros en los que, bueno, digamos, ya se ha empezado a hacer con personas, concretamente con ciertos tipos de tumores en los que puedes sacar los linfocitos, los glóbulos blancos, cierto tipo de glóbulos blancos de los pacientes, manipularlos genéticamente para que reaccionen contra el tumor, simplificando mucho, ¿no? Entonces, esto, bueno, ya se está haciendo, y bueno, pues tiene bastante buenas perspectivas. Y como digo, la ventaja del CRISPR es que es muy fácil de hacer, se puede desarrollar en cualquier laboratorio, es muy sencillo y muy eficiente, con lo cual esto va a haber una curva, de hecho ya hay una curva de progresión totalmente logarítmica, ¿no?, en el desarrollo de estas cosas. Pero lo importante, lo más divertido del tema de la edición génica no es la edición génica somática. Esto no os lo he dicho antes, pero os lo digo ahora. En edición génica hay dos posibilidades. Una es manipular las células del adulto, lo que sería las células somáticas, las del cuerpo, ¿vale? Es decir, me coges la médula ósea,
manipulas mis células de los glóbulos blancos o de los glóbulos rojos o lo que sea, me lo vuelves a meter, o me inyectas directamente un producto que va a las células del páncreas o a las células del hígado y ahí hace lo que tenga que hacer. Eso es manipular el soma, ¿vale? Manipular células somáticas. Pero es mucho más divertido pensar en la posibilidad, y especulativamente hablando da mucho más de sí, la posibilidad de manipular la línea germinal. Es decir, manipular embriones o manipular óvulos o espermatozoides, ¿vale? Pero concretamente manipular embriones. Entonces, esto también es técnicamente posible. De hecho, este es un principio, un proof of principle, de que realmente se pueden corregir ciertos rasgos genéticos indeseados, ¿vale?, en embriones. Este es un experimento que se hizo simplemente a nivel embrionario, es decir, no se llegó con células, con embriones humanos, defectuosos en un gen, y se comprobó que se podía efectivamente corregir, de manera que el embrión resultante acababa estando libre de defectos. Pero, por supuesto, no se prosiguió más allá. Pero, en el año 2018, hubo un individuo en China, en la lejana China, que llegó más allá. Y lo que hizo fue, no sé si esto lo visteis en los periódicos, porque fue súper mediático, tuvo mucha repercusión. Lo que hizo fue manipular embriones humanos y generar 2 niñas. O sea, generó 2 embriones que llegaron a término, 2 fetos que llegaron a término, y nacieron 2 niñas estupendas, en las que había introducido una manipulación genética. La manipulación genética que había introducido es que había había cortado un gen que produce una proteína que se llama CCR5 y que está relacionada con la capacidad del virus del SIDA de entrar en las células. Es decir, el virus del SIDA ataca a los linfocitos y para ello necesita reconocer un receptor de la superficie de la célula, y entonces se sabía desde hace mucho tiempo que hay ciertas personas que son inmunes al SIDA porque carecen de esa proteína que el virus reconoce. Más que carecen, tiene una versión truncada, una versión alterada, ¿okay? Entonces, lo que hizo este señor fue generar eso artificialmente, con la idea de que esas niñas estarían protegidas del SIDA. Ese es un concepto que está detrás. Bueno, aquello generó un absoluto maremoto. Hubo de todo, o sea, los científicos y en general los stakeholders, es decir, la gente interesada en el tema, se puso de uñas, y de hecho acabó aquello muy mal, porque le acabaron metiendo un paquete a este buen hombre y a sus colaboradores, que han acabado todos en la cárcel y con multas millonarias, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en el fondo manipular la línea germinal no es una cosa que puedas hacer alegremente. De hecho, hay legislación, por supuesto, en contra, porque, entre otras cosas, hay razones éticas, que no sé si querréis discutir en algún momento, pero además hay razones más básicas y más triviales. Es que en el fondo todavía no entendemos bien las consecuencias de lo que hacemos. Es decir, manipular la línea germinal y manipular un gen que tiene otras funcionalidades aparte de servir de puerta de entrada al SIDA, no sabemos cómo va a afectar al desarrollo de esas niñas en el futuro. Es decir, no sabemos qué consecuencias puede traer eso, ¿no? Entonces, esto es realmente jugar al aprendiz de brujo. Y la legislación en todos los países suele poner restricciones muy severas a la manipulación de embriones humanos, y con buenas razones, ¿vale? Bueno, pero en realidad todo es posible. O sea, la cuestión está hasta dónde nos lleva esto, porque una cosa es manipular embriones para eliminar una enfermedad y otra cosa es manipular embriones para dotar de un rasgo deseable. ¿Okay? Es decir, yo puedo decidir, o sea, yo soy una pareja que tenemos una enfermedad, un gen, que sabemos que nuestro hijo va a heredar una copia defectuosa y por tanto va a desarrollar una enfermedad severa. Bueno, pues puede ser legítimo plantearme manipular los embriones para eliminar ese rasgo y que mi hijo crezca feliz y sano, ¿vale? Pero entre eso y decidir que quiero que mi hijo tenga los ojos azules o los cabellos verdes o sea más fuerte y más, pues es una cuestión de matiz. Y en el fondo la tecnología nos está llevando hacia ese punto. No es tan fácil por una razón, porque muy pocos rasgos fenotípicos, muy pocas de las cosas que vemos, que somos, que caracteriza, o sea, que nos permiten caracterizar un organismo vivo, se deben a un solo gen. Generalmente son la confluencia, la interacción de múltiples genes. Es decir, que no basta con coger y cambiar una base, es decir, una letra del abecedario del ADN para conseguir un cambio radical. No, muchas veces son muchas cosas que se relacionan entre sí y que no entendemos bien. Con lo cual, pues tampoco os asustéis que no va a llegar el superhombre pasado mañana, porque no es posible, ¿vale? Pero de alguna manera, pues se ha empezado a avanzar en esa dirección. Habría situaciones en las que sería éticamente aceptable manipular la línea germinal, pero son condiciones muy concretas
están ahí, o sea, cuando sean situaciones realmente que no se pueden tratar de otra forma, cuando todas las condiciones de seguridad estén perfectamente clarísimas, etcétera, etcétera. Pero de momento todavía no estamos ahí y ahora mismo en general hay una moratoria a este tipo de experimentación. Bueno. Otro ámbito en el que la biotecnología a futuro también se va a mover, o se está moviendo y está dando, es el ámbito que está relacionado además con lo anterior, muy íntimamente, es la biotecnología reproductiva, la biología reproductiva. Y todo a raíz, o sea, el proceso de reproducción ha sido algo siempre intrínsecamente natural. Lo fue hasta que llegó el famoso bebé probeta, que yo cuando era joven entonces, y recuerdo que yo fue una conmoción bastante importante, pero ahora me doy más cuenta de hasta qué punto aquello realmente fue revolucionario, porque se consiguió convertir un fenómeno que estaba absolutamente sujeto a las leyes de la naturaleza, que es la concepción, o sea, la fecundación y la concepción, y de repente pasó a ser posible hacer parte de ese proceso en un tubo de ensayo o en una placa de ensayo. Eso es tremendamente importante desde el punto de vista de cambio de edad. Y lo grande del asunto es que entonces fue súper espectacular y súper novedoso y súper raro, y hoy en día, pues, voy a decir una tontería, la mitad de los niños han nacido así, pero el porcentaje de niños que vienen de esa nueva tecnología es pasmoso, o sea, es tremendo. O sea, que ya lo hemos integrado en nuestra cultura y en nuestra forma de vida, en nuestra sociedad, ¿no? Bueno. No voy a entrar en temas de test genéticos implantacionales, que eso es muy interesante también porque es la capacidad de seleccionar. Es decir, tú haces en estos procedimientos, siempre tienes varios embriones y tienes que elegir cuál es el más viable para implantar, ¿no? Entonces, eso hay varias formas de hacerlo, pero existen los test genéticos implantacionales que te permiten seleccionar los embriones con más futuro de los que tienes. Y eso es un matiz porque si te quedas simplemente en hacer, como se puede hacer ahora, test genético para evitar, o sea, para descartar los que puedan tener alguna enfermedad, vale, pero claro, en realidad podrías llegar más allá y caracterizar los embriones hasta un punto en el que supieras cómo van a ser, entre comillas, y poder elegir esos niños rubios o morenos, tal, ¿vale? Son tuyos, ok, pero estás seleccionando entre tus propios embriones los que más te gustan. Eso no se puede hacer, ¿no? Que es ilegalmente no se puede hacer, ¿vale? Y luego esto también nos lleva, por supuesto, a las tecnologías de la clonación, que fue otra de las grandes revoluciones de la biotecnología, que es la capacidad de clonar, que eso, bueno, evidentemente Parque Jurásico ha hecho mucho por que todos entendamos esto de la clonación, de qué va, supongo que habéis visto la peli, o las pelis, porque hay un mogollón de ellas. La idea básicamente de la clonación es conseguir generar individuos idénticos a uno dado, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, la tecnología básica de la clonación consiste en lo siguiente. Yo tengo un ovocito, es decir, un huevo recién fecundado, humano, o bueno, de la especie que sea, ¿vale? Y entonces lo que hago es que extraigo el núcleo, que es donde está el ADN de esa célula. Y lo que hago es coger una célula mía, de la piel, o del páncreas, o del hígado, donde me dé la gana, saco el núcleo y se lo pongo a ese ovocito recién fecundado. Y entonces lo que va a ocurrir es que el resto del ovocito contiene todas las instrucciones necesarias para que ese ADN que yo acabo de meter se exprese y genere un individuo completo que, como tiene el mismo ADN que yo, va a ser, en teoría, una copia idéntica a mí mismo. Digo teóricamente porque no va a ser exactamente tal idéntica, porque hay una parte de la herencia que no depende del núcleo. Pero bueno, para entendernos nos vale, ¿ok? Bueno, ese es el procedimiento que está ahí descrito, la transferencia de núcleo de célula somática, y es lo que se usa habitualmente para hacer clonación. La clonación después de la oveja primera, aquella Dolly, se ha hecho con montones de especies animales, ha permitido cosas tan divertidas como resucitar una especie extinta, como el bucardo, bueno, aunque el bicho se murió a los pocos días, o sea que tampoco se resucitó demasiado, pero bueno, sería lo que daría el concepto de Parque Jurásico está realmente detrás de esto, ¿no? Tiene aplicaciones importantes en ganadería, tiene aplicaciones en múltiples campos, pero lógicamente pasa lo mismo. Donde más interesante resulta es pensar si esto se podría aplicar a humanos. Obviamente no, ¿vale? Pero de alguna forma técnicamente, a ver, hay una cosa que es verdad, y es que la clonación con esta tecnología en primates, por alguna razón no bien entendida, funciona mucho peor que en otras especies. Esta es una tecnología de baja eficiencia, es decir, tienes que hacer cientos de transferencias de núcleo para conseguir que una sea viable. Pues con los monos, con los primates, etcétera, todavía es más complicado, ¿no? Pero ya se ha conseguido, es decir, que realmente llegará un momento en el que técnicamente sea perfectamente viable. La clonación de seres humanos completas, lógicamente, está fuera de lugar, pero lo que sí que está dentro del lugar
es la clonación con fines terapéuticos. ¿Por qué? Pues porque, y ahora entro en el otro área que es lo de la terapia celular y en la ingeniería de tejidos, que estaba también relacionado, y es, en algunos casos hay enfermedades que se producen porque parte de mi organismo sufre una degeneración. Por ejemplo, algunos casos de infarto en el que una parte de mi corazón se necrosa, o un infarto cerebral en el que una parte del cerebro muere porque le falta el oxígeno, o yo qué sé, o se me quema un brazo. O sea, hay procesos de degeneración. Es tentador pensar que se puedan desarrollar métodos para sustituir esos tejidos, esas células dañadas, por células nuevas, ¿vale? Y ahí es donde viene la terapia de células madre. El tema es que no es tan fácil reemplazar los tejidos porque de las células de nuestro organismo normalmente están ya diferenciadas. Es decir, una célula de la piel es una célula muy especializada que no se divide más. Una vez que ha llegado a ese estado de queratinocito, de lo que sea, se queda ahí parada y no se divide más. La piel se regenera porque hay unas células madre de la piel que están entreveradas entre toda la piel. Hay unas pocas células que retienen la capacidad de dividirse y generar células nuevas de la piel y células nuevas progenitoras de la piel. Y eso te vale para la piel, para el hígado, para el páncreas, para el músculo, para todo. Es decir, existen células madre en cada tejido que permite que los tejidos se vayan regenerando, pero son unas células especializadas. Y realmente, a la hora de hacer terapia regenerativa, es decir, de sustituir células dañadas por otras sanas, lo mejor sería irse a células totipotentes, es decir, células que puedas convertir en cualquier cosa. Una célula que la puedas dar instrucciones para decir, bueno, ¿ahora qué necesito? Células de páncreas, conviértete en páncreas. Células de hígado, conviértete en hígado. ¿Qué células son esas? Las células embrionarias, las células que desde el embrión permiten generar todo un organismo adulto. ¿Ok? Bueno, pues en el fondo, si lo pensáis bien, justamente la técnica esta de transferencia de núcleos permite hacer clonación terapéutica porque lo que puedes hacer es coger un ovocito, meterle el núcleo de una célula cualquiera mía y voy a tener un mini embrioncito con mi ADN que por tanto va a tener células totipotentes que van a poder hacer lo que yo les diga que hagan. ¿Vale? Esa es la idea de la clonación terapéutica. Como eso también tiene problemas éticos porque manipular embriones tiene su tela, han surgido algunas tecnologías alternativas y de hecho se ha avanzado mucho en la generación de células totipotentes manipulando células diferenciadas. No voy a entrar en detalle, pero existen procedimientos para conseguir revertir ese estado de diferenciación de las células maduras para convertirlas en células totalmente naif, células que podéis convertir en cualquier cosa. Pero bueno, eso es bastante... De hecho, a Yamanaka le dieron un premio Nobel por descubrir esto hace no demasiados años. Esto de las células, de conseguir que las células se conviertan, o sea, de conseguir células que las conviertas en cualquier cosa, está muy bien, te puede permitir, imaginaros, tienes un infarto, se te muere un cacho del cerebro, pues sería inyectar, darle un chute de células madre de cardiomiocitos para conseguir regenerar parte del músculo. Pero tenéis que entender que los órganos de nuestro cuerpo no son simplemente masas de células así, sin más, puestas una encima de otra, sino que tienen una arquitectura interior. El corazón, los pulmones, es más que mogollón de células especializadas. Tiene una estructura que es complicado replicar, complicado mantener. Entonces, ahí es donde entra la ingeniería de tejidos, que lo que intenta es combinar ese tipo de estructuras que hay que sintetizar con materiales compatibles, es decir, cosas que no vayas a rechazar, con meterle las células que tú quieres, ¿vale? Entonces, bueno, se trataría de hacer una estructura de un riñón, ¿vale? Y luego, pues, meterle las células del riñón. ¿Okay? Ese sería el concepto. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Pues es evidente, nos lleva a Robocop, clarísimamente. Es decir, esto es lo que está detrás de todas esas líneas de ciencia ficción en la que la gente tiene un brazo artificial, un ojo súper no sé qué y todo ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Esto hasta qué punto es ciencia ficción? Bueno, pues hombre, hasta el punto de Robocop sí que es ciencia ficción, pero en el fondo el fundamento científico está ahí ya. Ahora falta hacerlo complicado, ¿no? Porque esto es mucho más complicado de lo que parece. Pero realmente es una de las grandes líneas en las que la biotecnología claramente va a dejar una huella, vamos, estoy convencido de ello. Vamos a ir ya más o menos terminando. Yo quería hacer otro apunte, porque me encanta esto, porque tiene un componente de escatología que adoro. El tema de la microbiota humana. Y además tiene otra cosa que me encanta y es que nos apea un poquito del burro de nuestro esencialismo o de nuestro antropocentrismo. O sea, nosotros estamos orgullosos de ser humanos, personas humanas, unas más personas que otras, y pensamos que es que somos entidades construidas a partir de células con nuestro ADN, todas las células de mi cuerpo tienen el mismo ADN, que es un ADN genuinamente humano. Bueno, otra visión diferente de la vida humana es que en el fondo somos puramente autobuses para la especie que realmente domina la Tierra,
o el grupo de organismos que realmente domina la Tierra y que siempre lo dominará y que siempre lo ha dominado, que son las bacterias. Es decir, nosotros somos accidentes. Una anécdota. Las bacterias nacieron prácticamente con la Tierra, se desarrollaron rapidísimo y seguirán aquí cuando nosotros nos hayamos ido, que nos iremos. ¿Okay? Y yo tengo en mi interior, y no soy porque sea raro, todos tenéis en vuestro interior, más células de bacterias que células humanas. ¿Vale? Y ellas se sirven de nosotros para vivir y florecer. ¿Okay? Nosotros también nos servimos de ellas. ¿Vale? O sea, es una relación de simbiosis o de comensalismo. ¿Vale? Bueno, la microbiota humana, que se centra sobre todo en el tracto intestinal, es importantísima porque antes siempre la hemos conocido, es decir, siempre hemos sabido que había bacterias en nuestro intestino, pero pensábamos que estaban ahí pues porque tenía que haber de todo. No les dábamos una importancia demasiado grande, pero se ha descubierto en las últimas décadas que tienen una importancia radical en un montón de procesos. No voy a entrar en mucho detalle porque esto lo mismo da para otra charla, pero en procesos como el envejecimiento, por ejemplo, es importantísima la composición de la flora intestinal. Nuestra flora va evolucionando con los años y en los ancianos es diferente que en los niños y que en los adultos. Y es peor. Es decir, tiene una composición que deteriora el funcionamiento del organismo. La composición de la flora intestinal es importante para un montón de enfermedades e incluso de comportamientos. Es decir, se están descubriendo relaciones entre la composición de la flora y rasgos del comportamiento humano. Bueno, modelos de ratones, tampoco vamos a exagerar. Pero quiero deciros que, aparte de un montón de enfermedades relacionadas con el funcionamiento del sistema intestinal, hay un montón de influencias más de esa microbiota con el resto del organismo, en particular con el sistema inmune. ¿Vale? Nuestro sistema inmune se relaciona muy directamente con la microbiota y eso luego se traslada a cualquier parte del organismo. Entonces, bueno, pues, en otras palabras, para tener una vida sana, como humanos, hay que tener una microbiota sana. Es muy importante. Cuidemos nuestra microbiota. Y la microbiota, por supuesto, se puede manipular. Es decir, de hecho, lo hacemos a diario. Cada vez que comemos, cada vez que cambiamos una dieta, cada vez que tomamos un antibiótico, cada vez que tomamos un probiótico, un yogur o un kéfir, cada vez que tomamos fibra o la dejamos de tomar, estamos alterando o interfiriendo de alguna manera en la microbiota. El tema es que es muy delicado, muy complicado saber exactamente qué es lo óptimo para una microbiota perfecta, ¿vale? Eso se está todavía intentando investigar. Pero sí que está claramente caracterizado que hay especies en el intestino que son beneficiosas y especies que son claramente fastidiosas. Y la idea sería intentar entender bien cuáles son unas, cuáles son otras, e intentar que la gente desarrollara microbiotas más saludables. Cuando digo que esto tiene un componente escatológico es porque una de las líneas de investigación más prometedoras en toda esta historia es el trasplante de heces, ¿vale? Que consiste justamente en, a ver, es que esto ya se ha hecho en modelos experimentales. Tú tienes un ratón hecho una mierda, con perdón, y le trasplantas flora fecal, es decir, le trasplantas heces de un ratón o incluso de un ser humano que esté estupendo y el ratón revive. Hasta ese extremo, ¿eh? O sea, llega esto, o se simplifica mucho el experimento, pero quiero decir que ese es el concepto que está detrás. Bueno, pues por aquí van también los tiros. Y ya, para acabar de rematarlo, lo último que os iba a contar no tiene que ver tanto con enfermedades para tratamiento, etcétera, sino con temas de diagnóstico. Es decir, tan importante a la hora de mejorar la vida de la población, no solo es importante poder curar las enfermedades, sino poder detectarlas lo antes posible. Los métodos de diagnóstico se han revolucionado durante las últimas décadas. La PCR famosa es uno de los ejemplos, los test de antígenos que hacen también son otros, pero a lo que estamos yendo es a sistemas de diagnóstico que vamos a llevar puestos. Es decir, de hecho, es lo mismo, si tenéis algún diabético conocido, yo el otro día estuve con una parienta lejana que ya ha dejado de pincharse para medirse la glucosa, porque tiene un parchecito aquí que le mide la glucosa directamente por el sudor. ¿Vale? Bueno, ese tipo de cosas ya existen, pero va a llegar a mucho más. Es decir, se están desarrollando biosensores portables que podrías implantar en una lentilla, en un trocito en la dentadura, en un microchip que te permitiría pues medir un montón de funcionalidades que permite saber tu estado de salud. Es decir, es un poco como lo de los... Bueno, me estoy señalando como si esto fuera un smartwatch, ya ves tú. Bueno, las pulseras estas que te miden el ritmo cardíaco y no sé qué chorradas más. Bueno, pues eso, pero a un nivel más fino, puedes llegar a realmente monitorizarte un montón de parámetros vitales, ¿vale? Y hacia eso también se está yendo la ciencia, ¿ok? Entonces, bueno, también es otra de las grandes líneas de desarrollo que la biotecnología sin duda va a traer. Es decir, esto no es ciencia ficción, sino que ya existe. Y con esto
acabo, porque podría seguir divagando, pero yo creo que ya os he dado unas cuantas pinceladas. La pregunta obvia de hasta dónde podemos llegar, ¿llegaremos a ser los vengadores o nos quedaremos como estamos? Pues evidentemente no la voy a contestar yo ni nada más lejos de mi intención, pero si hay alguna preguntilla fácil, por supuesto, que pueda responder, pues estaré encantado de hacerlo y muchas gracias por no dormiros demasiado. Sí. Muchísimas gracias por la intervención y todo lo que hemos aprendido. Quería preguntarte acerca del alargamiento de telómeros. ¿Qué posibilidades reales plantea y qué problemas a nivel científico, tecnológico tiene? Vale. A ver, para el que no haya oído hablar de los telómeros antes, los telómeros son las estructuras que están en los extremos de los cromosomas y protegen a los cromosomas del acortamiento cada vez que hay una división celular, porque son los extremos de los cromosomas no se pueden replicar no se pueden sintetizar durante cada división, con lo cual se van acortando. Si no hubiera estas estructuras, lo que pasaría es que iríamos perdiendo información genética cada vez que una célula se divide y aquello acabaría fatal. Entonces, ahí, desde que se descubrieron los telómeros, etcétera, ha habido una línea de investigación muy activa de intentar ver si mantener unos telómeros largos puede permitir resolver problemas de salud. Y de hecho hay bastantes evidencias de que en algunos casos así es, porque hay enfermedades que están relacionadas directamente con el acortamiento progresivo de los telómeros. Entonces, si consigues revertir ese acortamiento, puedes interferir en la enfermedad. Hay modelos animales en los que se han hecho experimentos que funcionan estupendamente con enfermedades, yo que sé, la fibrosis pulmonar, otro tipo de fibrosis, en las que se ven ese tipo de acortamientos teloméricos. Y si usando terapia génica introduces el gen de la telomerasa, es decir, hay una enzima que es la telomerasa que elonga los telómeros, es decir, los prolonga, ¿ok? Y la tenemos todos, pero el problema es que ese gen está silenciado en todas las células adultas, con lo cual, aunque tengamos el gen, no tenemos la proteína, con lo cual nuestros telómeros se van acortando. Pero en algunos tipos de células, en las células embrionarias y otras células, la telomerasa está activa, con lo cual el telómero se elonga y se elonga y se elonga y entonces no se acorta, con lo cual mantienes. Entonces la idea sería, en estos casos en los que hay acortamiento telomérico, insertar el gen de la telomerasa activo para que produzca telomerasa y se elongue el telómero. Eso en modelos animales ya existe. De hecho, en el CENIO, uno de los grupos más importantes de terapia, acaban de poner una spin-off en marcha justamente con ese concepto del elongamiento telomérico para hacer terapia génica para ciertas enfermedades como la fibrosis pulmonar y algunas otras, y la renal también, si no recuerdo mal. Es una línea clarísima de futuro, sí. Fácil no es nada en la vida, o sea que llegará años, pero sí, por ahí pueden ir los tiros. ¿Había alguna pregunta más aquí? Sí. Bueno, me voy a presentar un poco para justificar la pregunta. Me llamo Javier Tirado, he sido profesor de Derecho Mercantil 50 años y actualmente, pues, como estoy aquí, pues estoy muy preocupado por, efectivamente, lo que usted ha descrito fenomenalmente bien. Tengo concretamente una hija diabética. Y además, soy consciente de que eso tiene un origen genético. La pregunta es, ¿en qué medida podemos actuar sobre esos genes que lógicamente existen en mi familia? Porque yo, recuerdo la abuela también tenía la diabetes, esa hija mía la tiene, etcétera, etcétera. Entonces, un poco plantearle ese tema. A ver, sí, claro, lo siento, primero. A ver, el tema de la diabetes, como lo he comentado antes un poquito, creo que en algún momento lo he dejado pasar. La mayoría de las enfermedades, o sea, la mayoría de los rasgos fenotípicos, y las enfermedades muchas veces son rasgos fenotípicos, no están debidas a un solo gen, son una confluencia de genes. Entonces, las enfermedades monogenéticas están, yo creo que todas ya bastante bien caracterizadas, porque es fácil, es decir, es conseguir descubrir que si tú tienes un error en un gen, tienes una enfermedad, más o menos eso ya se ha ido haciendo y se sabe. Pero la mayor parte de las veces no es así. Entonces, en el caso de la diabetes, incluso la que es hereditaria, incluso la que tiene componente hereditario, no es porque tengas un gen incorrecto que se lo transmitas. Es por muchos genes diversos que además interaccionan entre sí de forma diferente según las personas y hay una combinación que es mala, pero no sabemos cuál, ¿vale? Entonces, eso aplica a la diabetes y a casi todo. Es decir, casi todas las enfermedades son multifactoriales y además no solo tienes el componente genético, sino el ambiental. Si tú puedes tener todo el background genético para desarrollar algo horrible y tu estilo de vida pues hace que no lo desarrolles. O al contrario, puedes tener un background genético estupendo y tener un estilo de vida que hace que te mueras en 4 días, ¿no? Es decir, que el interplay entre entorno y
y genes es lo que marca el fenotipo realmente. Pero en el caso de la diabetes el problema es la diabetes de tipo 1 es un problema autoinmune, tú generas anticuerpos contra tus propias células beta, pero eso no es porque tengas un gen mal, el sistema inmune es muy complicado y no está para nada definido ahora mismo cuál es el problema. De hecho, cuando se hacen estudios a gran escala de poblaciones inmensas, de miles de pacientes, para intentar encontrar eso, variantes genéticas que son más prevalentes en poblaciones de diabéticos, lo que se encuentra no es nada evidente, es decir, no se encuentran 2 genes que todo el mundo tiene, no. Son cosas un montón de genes que inducen un poquitín de riesgo. Y sí, todos juntos ya inducen mucho más riesgo e inducen la enfermedad. Y eso pasa con muchas enfermedades. Las respuestas no son binarias, en general. Es decir, posiblemente se acabe averiguando más, pero será difícil. Bueno, mi pregunta es sencilla, es ¿qué hace tan caro el tratamiento que salía antes para prevenir o para el de terapia génica. la pancreatitis, ¿no? Sí. Que era como más de 1 millón de euros Sí. por paciente, y me preguntaba eso, ¿qué es lo que le hace tan caro? ¿La patente, la producción? No, en general, a ver, ese tipo de terapias, y tantas otras, a veces son muy caras. En general porque los sistemas de producción son muy costosos, es decir, los procesos de producción baratos son los procesos de producción químicos, en el que tú juntas A más B, que son productos, polvitos químicos, los juntas todos en un matraz y ¡puf!, aquello hace C. Y eso es fácil conseguir un proceso económicamente muy viable y muy barato, ¿no? Pero en cuanto te empiezas a meter con procesos biológicos, en los que tienes que crecer células, en los que tienes que manipular células, a escala industrial, a escala de laboratorio es caro. Es que un kit de laboratorio para hacer cualquier chorrada igual son 5.000 euros. Pero eso es para un laboratorio el que no haces, no es ni para una rata, es decir, es para una mierdecina de nada. Si eso lo tienes que convertir en un procedimiento industrial en el que tienes que generar suficiente cantidad como para poder inyectárselo a un señor y que tenga un efecto clínico, eso se multiplica. O sea, entonces, los costes en general suelen ser por problemas de producción, es decir, costes de producción altísimos. Eso aplica tanto a terapias de ese tipo más fantásticas como incluso cosas que están más en la rutina de la práctica clínica, como los anticuerpos monoclonales que se usan en terapia de cáncer y terapia autoinmune. Son muy caros comparados con los fármacos tradicionales, muy caros. Pueden ser 20.000, 100.000 euros o 200.000 euros al año por paciente. Pero es que no se producen por síntesis química. Para producirlos hay que crecer células, las células tienes que alimentarlas con sueros que son muy caros, es decir, son procedimientos realmente... Entiendo que es un poco como si necesitase toneladas de caviar. Más o menos, sí, efectivamente, sí, algo así. De hecho, o sea, para las empresas es más rentable los procesos baratos, que dejan mucho más márgenes, porque cuando los costes de producción son muy altos... Por aquí me parece que Juan Antonio quería. Nada, muy brevemente, tenemos una concepción mecánica del cuerpo, pues como decía, heredada quizá de siglos anteriores y de una concepción mecánica de la naturaleza. Y me llama la atención esto que dices algunas veces de somos autobuses de bacterias, me parece que has dicho de una manera muy gráfica, porque supone un cambio de concepción acerca de lo que somos, un cambio brutal de concepción. Entonces, la pregunta que te hago es, primero, vamos a decirlo en términos kuhnianos, ese cambio de paradigma está muy extendido o no, es prometedor o no, y después, a partir de ahí, ¿qué líneas de actuación se podrían seguir? Entiendo que muy apartadas de una concepción mecánica del cuerpo humano. Ya, es difícil saber hasta qué punto esto que os digo lo pienso yo porque estoy un poco majara o es una concepción bastante extendida. Yo creo que, o sea, la importancia de la microbiota está unánimemente aceptada, pero hasta el punto de pensar lo que dices, que yo coincido contigo, que es que a mí que te puede llegar a hacerte plantear el concepto de lo que somos, ¿no? Hasta cierto punto. Yo creo que cuando se empiece a entender mejor hasta qué punto esas bacterias influyen en nuestro comportamiento, es cuando yo creo que nos empezaremos a dar más cuenta, porque una cosa es pensar que sí, que vale, que de acuerdo, que para la enfermedad inflamatoria del intestino son muy importantes, y vale, sí, que también se relacionan con el sistema inmune, pero no dejan de ser cosas, no sé si periféricas, pero de alguna forma sigo siendo yo, pero si realmente se llega a demostrar
porque en modelos animales, repito, que ya hay indicios, pero todavía, que realmente influyen hasta en nuestro comportamiento, yo creo que ahí se va a generar un poquito ese pequeño cambio de paradigma al que aludes, ¿no? ¿Y hasta dónde se puede llegar? Yo creo que sobre todo a una cosa que va a pasar a tener cada vez más importancia, porque de momento está incipiente, pero se está avanzando y se va a poner muy... que es manipularla, porque lógicamente yo quiero manipular eso. Es decir, hasta ahora he intentado manipular mis células porque son las que conozco, pero si resulta que tengo aquí un mogollón de cosas que no son mías, pero que influyen en todo lo mío, pues lo siguiente es intentar manipularlas hasta el extremo. Y hasta dónde se podrá hacer, eso ya depende, porque no es nada obvio, es un campo muy complejo. Es decir, hablamos de billones de células, pero de cientos de especies, que encima se relacionan entre sí y que evolucionan con la edad. O sea, no está nada claro todavía nada de eso, ¿no? Es un campo muy incipiente, pero vamos, es un campo de desarrollo futuro seguro. O sea, ya ha habido bastantes pepinazos en la literatura científica al respecto en los últimos años y claramente la gente está apostando por eso. Vamos, habrá un premio Nobel en algún momento.